Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Nuevamente nos encontramos con ustedes muy contentos de compartir una sesión más de Musicomaniáticos. Los saluda Roberto Bayón QBX y del otro lado Diego Mansur. el Cronomansur, crononauta. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, acá contentos de compartir nuevamente con ustedes este programa que nos va a llevar por la historia del rock. Y vamos a desarrollar una pregunta muy llamativa, muy interesante, que espero sea del agrado de todos ustedes. Y es, ¿realmente muere el rock? ¿Qué fue el rock clásico? ¿Cuándo muere el rock clásico? Diego, cuéntanos, ¿cómo podemos abordar ese tema? Bueno, primero quiero saludar a todos nuestros oyentes detrás o más allá de la pantalla, ¿no? Que están en otra dimensión. Los telescuchas. Los telescuchas. Los músicos maniáticos, ¿no? ¿Cómo están, amigos? Soy Diego Mansur, cantautor de la ciudad de Tacna. Bueno, yo soy músico, ¿no? Y uno de mis géneros favoritos es el rock. Pero finalmente, ¿qué es el rock y por qué me llamó la atención, no? Bueno, el rock se popularizó muchísimo en los años 50, 60, 70, ¿no? Finalmente es un género musical, ¿no? Cuyo ritmo y melodía fue muy aceptada en esa época, ¿no? Digamos que se expandió muchísimo y hasta ahora digamos que podríamos decir que subsiste, pero de diferentes formas, ¿no? A medida que fue avanzando la época, fue evolucionando y cambiando, ¿no? El rock and roll tuvo un impacto muy grande en la sociedad, ¿no? Influyó no solo, digamos, en la vida personal de las personas, en su vida cotidiana, ¿no? Sino también en la moda, ¿no? En el lenguaje, en las actitudes de las personas, ¿no? Y finalmente fue un modus, digamos, conductor de la cultura popular, ¿no? Uno de los principales, vamos a decir, una de la principal esencia, vamos a decir, del rock es un instrumento que es la guitarra eléctrica, ¿no? Sin embargo, está compuesto también por otros básicos que son como el bajo, ¿no? La guitarra eléctrica y la batería. Digamos que esos tres instrumentos son los básicos que podemos definir lo que es el rock base o el rock and roll o el rock clásico, ¿no? De la época de los 60s y 70s, ¿no? Así que ahora creo que pasamos a otra interrogante importantísima, que es ¿qué grupos, no? ¿Qué grupos fueron los más representativos de este fabuloso género del rock? Así que Roberto QBX, te paso la posta. Sí, Diego, has desarrollado brevemente este tema de la historia del rock que nosotros sabemos que hay muchos otros videos que ustedes pueden ver para complementar en YouTube. Nosotros queremos básicamente centrarnos en la pregunta. Y como bien lo definías, es importante recordar y digamos, la esencia del rock basada en los exponentes que han ido desarrollándose durante las décadas diferentes que nos has mencionado. Fin de los 50, siempre no vamos a dejar de mencionar pues al famoso denominado rey del rock and pop, que vendría a ser el famoso Elvis Presley, que tiene antecedentes Chuck Berry en otras líneas del género, porque el rock también tuvo un desarrollo histórico y ha ido teniendo algunas variaciones. Porque si uno nos viene a decir que existe un rock puro, no existe, digamos, el concepto de rock puro. Es muy difícil de encontrar hoy en día, sobre todo por la tan cantidad de variaciones que han existido. Entonces, en esa línea, uno puede ir buscando definiciones teniendo ejemplos, y esos ejemplos se encuentran justamente en algunos grupos, como bien lo has mencionado tú, en la década de los 50, está luego en la década de los 60, con algunas variaciones, pero siempre manteniendo la esencia de lo que vendría a ser estos tres instrumentos, ¿no? Y por ahí un poco de cultura, con algunas variaciones. Está el mismo Janis Joplin, Jimi Hendrix, Eric Clapton, destacando el tema del blues, Bob Dylan, Lou Reed, bandas específicamente de los 70 como Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple. En los 80 está Queen, Ramones, Van Halen, etcétera, ¿no? Algunas ideas también de los 80 como The Cure, U2, que ya vendrían a ser temas que a veces uno siempre se discute si es puramente rock, ¿no, Diego? Y dentro de lo que es específicamente el rock, para mí clásico, una banda que cuando tú me dices la palabra rock clásico, ¿qué banda evoco yo? ¿Y qué banda evocamos, Diego? Es justamente Led Zeppelin, ¿no? Y creo que Led Zeppelin es uno de los ejemplos de rock a nivel de cultura, a nivel de música, a nivel de composición, de lo que vendría a ser un concierto de rock clásico.
Los Led Zeppelin tuvieron algunos trabajos, les recomendamos no perderse algunos básicos como el primero, el Led Zeppelin 1, el Led Zeppelin 2, el mismo Led Zeppelin 4, el disco Soso. Hay mucha información en internet que ustedes pueden ver, ¿no?, sobre este tema de los discos. Para hablar un poco de Led Zeppelin tenemos que hablar obviamente de los integrantes: Jimmy Page, Robert Plant, que es el vocalista, John Paul Jones, el multiinstrumentalista, y el baterista John Bonham, ¿no? Es una banda que se dio el lujo de estar durante la década de los 70 con 8 trabajos, de los cuales acabo de mencionar algunos. Pueden también tener algunos recopilatorios, luego han salido como Mothership, que es uno que les recomendaría también que puedan tener, pero particularmente aquí pueden ver uno, How the West Was Won. Adicionalmente, otro que es importante, que es histórico, Diego, que lo hemos conversado en algún momento, que es el de Led Zeppelin, The Song Remains the Same, que es una película que también les recomendamos que puedan ver. Y cuando fallece John Bonham, para mí es un tema crítico importantísimo en términos de muerte del rock, porque esta es una banda que se dio, luego de toda su historia y su vorágine, le puso fin a su carrera cuando muere uno de sus integrantes, y ya luego de mucho tiempo ya dejaron de producir álbumes, solamente una carrera epónima post legado, que vendría a ser una carrera de Robert Plant, por ahí como una producción que hizo con el mismo Jimmy Page, coincidieron en algunos casos. Pero sí les recomendaríamos que puedan escuchar este trabajo, que es Celebration Day, que vendría a ser un último concierto que lanzaron en 2007 con el hijo de John Bonham en la batería. Led Zeppelin es una banda icónica, ha tenido una serie de canciones, una serie de interpretaciones, y creo que es importante no perderla de vista. Vamos a ir desarrollando también otras bandas de rock durante nuestros siguientes programas de Musicomagnéticos, pero no queremos dejar mencionar, cuando hablamos de la palabra rock y rock clásico particularmente para mí, y ahí viene el desarrollo de la última pregunta, Diego: ¿cuándo muere el rock clásico, y si muere o no? Porque parece que el rock clásico es básicamente una nomenclatura que nace en algún momento de los 80. Diego, cuéntanos un poco más de eso. Sí, es verdad. Bueno, hablar de rock clásico es como una etiqueta que nace, así como el Britpop, ¿no?, que es otra etiqueta que nace en los años 90, ¿no? Esta vez nace como un rock clásico en una radio, ¿no?, en una radio de rock, justamente, ¿no? Entonces crean este programa de rock clásico y pasan música de los años 60 y 70. Entonces por ahí va la línea, ¿no? Rock clásico, y sobre todo canciones o grupos que son muy relevantes, ¿no? Definitivamente en el mundo del rock, las bandas más relevantes, o digamos que más base y más influencia están en los 60s y en los 70s. Creo que ahí estamos de acuerdo, ¿no es cierto, Roberto? O sea, sí, definitivamente son épocas muy álgidas o muy importantes para el género rock, que posteriormente, claro, evoluciona, son un sinfín de subgéneros que uno pierde la cuenta, ¿no?, que hasta ahora hay, ¿no? Finalmente, la pregunta, ¿no? ¿Cuándo muere? Si es que ha muerto o no ha muerto el rock, ¿no? El rock o el rock clásico, ¿no? Ahí nuestro amigo Roberto nos da una pista, ¿no? De repente, bueno, ahí vemos un teclado, en este caso un sintetizador, ¿no?, que finalmente es proceso de la tecnología, ¿no? La tecnología es, digamos, la que marca la pauta, por así decirlo, para los músicos, los artistas, ¿no? Finalmente, cuando se crea este instrumento, por ejemplo, el teclado, hay un sinfín de sonidos, y con el sintetizador se sintetiza también y se emula sonidos de violines, de bajo, de guitarra, o sea, de batería. Entonces, prácticamente la música ya no es tan orgánica, ¿no?, sino nace de la tecnología, y uno de los instrumentos justamente es el teclado, y cuando se añade un nuevo instrumento va cambiando la música como era antes, a como era, digamos, la música básica, que era guitarra, bajo, batería, ¿no? No sé qué opinas respecto a eso. No, definitivamente. Y hay algo que también es importante que todos nuestros psicomagnéticos lo tengan claro, ¿no? Que es justamente el hecho de que el impacto de la tecnología se dio básicamente y esencialmente a partir de los fines de los 70, puede ser, también con la incorporación de otros géneros que se fueron influenciados y se fueron, digamos, beneficiados por esa tecnología. Y que obviamente eso hizo que también haya mayores distorsiones. Ni qué decir el mismo rock, también obviamente el rock psicodélico con la incorporación. O sea, no podemos hablar de rock psicodélico sin mencionar el uso de la tecnología, porque no existiría la psicodelia propiamente dicha, porque no se permitiría la creatividad de ese nivel si no existiría la tecnología. Pero sí hay un concepto que para mí es clave desde el punto de vista técnico, que tiene que ver con que hacia antes de los 80s
para nosotros es bien difícil destacar algo diferenciador que no sea rock clásico, ¿no? Por eso es que nos quedaría el concepto rock de los 80s con tecnología, y es a partir del rock de los 80s cuando uno ya siente la mayor presencia de esto. Por eso cuando hablamos de bandas de rock de los 80s, ya no hablamos de bandas de rock clásico tradicionales con esa esencia de batería, bajo y guitarra y un vocalista. Entonces, adicionando ese instrumento tecnológico, ya obviamente varía, ¿no? Entonces, rock de los 80s. Sin embargo, el rock de los 90s, con la época del grunge y toda esta fusión de bandas alternativas, ¿no? Todavía creo que existió un último arañón a ese tema, ¿no? Y tenemos como bastiones icónicos de estos grandes momentos históricos. Está el Woodstock 69, el Woodstock 94, pero esencialmente el Woodstock 99, que podríamos decir como que un punto final a la creatividad rock. A partir de ahí en adelante, a partir de los 2000 ya es un poco más complejo el tema, ¿no? Encontrar referentes del rock como tal, con un sonido propio que no se sienta que se parece a algo de lo que ya sonó anteriormente, es bien difícil de encontrar. Y así que con eso creo que concluimos, coincidiendo de que el rock, pues finalmente para mí, el rock clásico como tal muere en el fin de los 70s, con la muerte, quizás hasta podríamos decir, del buen John Bonham, y la muerte y el fin de Led Zeppelin. Más o menos para sintonizar con la época, y desde el punto de vista del rock, de la etiqueta de rock clásico, también podríamos decir como clásico, o del rock en general, desde el punto de vista creativo, que hasta los 90s hubo una buena referencia de rock. De ahí los defensores del rock esencialmente vienen a ser rock metal y otras variantes que hoy se mantienen sólidas, digamos, defendiendo lo que es el concepto rock, pero de ahí todas las demás distorsiones ya lo han complejizado. Así que nada, Diego, ¿algunas conclusiones finales? Sí, lo único que me gustaría saber, qué piensa la gente, ¿no? Que pongan ahí en comentarios si para ellos, en definitiva, ha muerto el rock, no ha muerto, está agonizando, está sangrando. Si creen que en algún momento quizás haya una nueva, digamos, una nueva época de resurgimiento del rock, que podría ser, si eso creen. Y los animo a todos a escuchar bandas de rock de los años 60, 70, que creo que es la mejor época para que en un futuro salgan nuevos grupos, ¿no? Que no necesariamente sea rock básico, pero que sí sean nuevos grupos, digamos, que aporten, ¿no?, mucho más a esta nueva cultura que ya está saturada de reggaetón. Despiértenme cuando acabe el reggaetón. ¡Chao! Así que nos vemos, amigos, en nuestro próximo programa. Muchas gracias. ¡Chao!